Ahora quiero decir, para comenzar, que como cristianos creo que es obvio, y considero que todos sabemos esto, o lo consideramos cierto, es obvio de que todos nosotros estamos en este mundo, sabemos que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Creo que todos podemos estar de acuerdo en ese pensamiento. Si ha nacido de nuevo, la realidad es que estamos acá, pero no somos de acá. Le pertenecemos a Cristo. Nuestra lealtad es a Cristo. Nuestra ciudadanía está en el cielo, no acá. Ahora, al mismo tiempo tenemos la certeza y tenemos la seguridad de que la realidad es que vivimos acá en la tierra. Mi ciudadanía está en Cristo Jesús, está en el cielo. No somos de acá, aun cuando estamos acá, y esa es la realidad. Estamos acá todavía. Tenemos que vivir en esta tierra y entonces hay ciertas funciones que como ciudadanos de esta tierra deben de cumplirse y deben de cumplirse adecuadamente. Debemos de saber qué es lo que Dios pide de nosotros como ciudadanos de este mundo. Ahora, véalo de esta manera, somos una comunidad dentro de una comunidad más grande. Ahora hay comunidad de Dios, de Cristo, y la comunidad sin Cristo, el resto del mundo. Eso es como nosotros vivimos en esta tierra. Y la realidad es que nuestras prioridades como comunidad, dentro de esa comunidad más grande sin Cristo, la comunidad de Cristo, vive completamente con prioridades únicas, diferentes. No son las mismas prioridades que el resto del mundo tiene, no son las mismas prioridades de que alguien que no tiene a Cristo tiene. Nosotros vivimos exclusivamente con prioridades que Dios ha establecido como hijos e hijas de Dios. Eso es a lo cual Él nos manda vivir. Vivimos nosotros no por razones temporales, no por ganancias temporales, no por adquisición de cosas temporales, sino vivimos nosotros como comunidad de Cristo, como hijos e hijas de Dios, con prioridades eternas. Esa es la prioridad del cristiano, nuestra eternidad y las cosas eternas. Seguimos las instrucciones que Dios nos ha dado, seguimos los mandamientos que Dios nos ha dado, seguimos las normas que Dios nos ha dado, seguimos nosotros las enseñanzas de las Escrituras. Y somos ayudados por el Espíritu Santo para aplicarlas a nuestro diario vivir. Es necesario tener esto como fundamento. No somos de este mundo, ni vivimos como este mundo. No nos acoplamos a este mundo, no cedemos a este mundo, sino que vamos literalmente en contra de la corriente de este mundo. Eso es lo que un hijo e hija de Dios muestra en su manera de vivir. No coexistimos con el resto del mundo, sino hay una distinción muy clara entre el hijo de Dios y alguien que no es hijo e hija de Dios. Por eso es que necesitamos esta enseñanza clara de cómo relacionarnos ahora con el gobierno en el cual existimos. ¿Qué hacemos? Porque no todo gobierno es justo. No todo gobierno es injusto, pero el punto es de que ¿qué hacemos como cristianos dentro de esta comunidad, en la comunidad del gobierno que existe, sea donde esté usted, en el país que esté? Va a haber una manera diferente del cual el cristiano vive. Vaya conmigo, Romanos 13, verso 1. Mire lo que dice. Lo leímos la semana pasada, vamos a reafirmar todas estas cosas. Vamos a leer varios versos. Así que si tiene su Biblia, vamos a usarla hoy. Capítulo 13, verso 1.
Dice el verso, Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Porque no hay autoridad sino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que quien esté en el puesto que esté de autoridad gubernamental, Dios lo ha puesto ahí, la ha puesto ahí, es Dios. ¿Está claro eso? Eso es lo que está diciendo. Y las que existen por Dios son constituidas. Dios, a través de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que yo pongo las autoridades, sea las que estén. Te gusten o no te gusten, las que están porque yo he decidido que estén. Ahora vaya conmigo y mantenga ese pensamiento, claro, a 1 Timoteo ahora. Vamos a conectar todo esto en algunos versos, capítulo 2, 1 Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 4. 1 Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 4. Verso 1 dice, exhorto pues, dice, ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, dice, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila, sosegada o en paz, con toda piedad y dignidad, dice. Verso 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual, verso 4, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Dice, orad, pedir, suplicar, tomar acción de gracias, dice, ante todos los hombres, especialmente por los reyes y los que están en autoridad, dice, ¿para qué? Para que vivamos una vida tranquila, dice, en paz, sosegada, dice, con piedad y dignidad. Esto que Dios nos manda a hacer. Romanos 13:1 dice, sométanse a las autoridades. Aquí dice, no solo sométanse, dice, oren por las autoridades. Ahora vaya, mantenga su mente, a 1 Pedro, capítulo 2, verso 12, 1 Pedro, capítulo 2, verso 12 al 17. Comenzando en el verso 12 dice, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. ¿Qué está diciendo? Dentro de la comunidad que ustedes viven, ustedes son una comunidad más pequeña y hay una comunidad más grande que son los gentiles, los que no tienen a Cristo. Dice, entre los gentiles, mantengan, que dice, una conducta irreprochable. A fin de que aquello que les calumnien, dice, en que aquello que les calumnien como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. 13, verso 13, sométanse por causa del Señor a toda la instrucción que dice humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernantes, verso 14, como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Verso 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como hombres libres, dice el verso 16, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla, dice, como siervos de Dios. Honren, verso 17, a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren el rey. ¿Qué sigue afirmando esto? Obedezcan a las autoridades. Sepan que las autoridades están ahí para que cuando los malhechores hagan algo malo, ellos traigan juicio. Y para que cuando alguien hace algo bueno, que dice, tengan alabanza. Vivan de cierta manera donde cuando ellos vean su conducta, pueda que ellos vean esa conducta buena y alaben a Dios. Vivan de tal manera que no responden a la injusticia con maldad o rebeldía, sino buscando la paz con todos los hombres siempre.
Mire, estamos llamados a mantener buenas obras en el contexto de una vida pacífica. O sea, nos llama a vivir una vida pacífica, honesta, piadosa, tranquila, como ciudadanos, ser ejemplo, perseverar en resolver los problemas gubernamentales, no con resistencias, no con huelgas, no, sino con oración, con paz. Cualquier situación que venga hacia nosotros, sea buena o mala, la recibimos, con acción de gracias, sabiendo que Dios ha ordenado las cosas y sus propósitos son de Él. Mira, la semana pasada dije lo siguiente, dije que es importante que usted entienda como cristiano que no vivimos en una nación cristiana. Agregado a eso, no hay ninguna nación cristiana en el mundo. Hay gente cristiana, eso sí, individuos, pero no naciones cristianas. Hay cosas que nos gustan de los gobiernos y hay cosas que no nos gustan de los gobiernos. Y eso siempre va a existir, siempre ha sido así y siempre seguirá siendo así. Un verdadero cristiano siempre, no importa en el gobierno que se encuentre, encontrará dificultad en su vida. ¿Por qué? Porque no vivimos bajo las normas de un gobierno inmundo, sin Cristo. Vivimos bajo la dirección de lo que Dios manda a que vivamos. Una vida piadosa, una vida justa. No estamos de acuerdo en las cosas que van en contra de las cosas de Dios, aun cuando el gobierno las pone. Pero la reacción no es una de rebeldía nunca, porque entonces estamos desobedeciendo a lo que Dios nos manda, a estar bajo la autoridad de nuestras autoridades. Sino que vivimos pacíficamente y en oración presentamos todo ante Dios. Dios no nos ha llamado a ser libertadores, revolucionarios. A eso no nos ha llamado Dios. La iglesia no es eso. La iglesia es un lugar donde se somete a Cristo primero. Obedece a Cristo y las Escrituras primero. Y aún en la injusticia debemos orar y someternos por nuestras autoridades, a nuestras autoridades. No que estamos de acuerdo. Simple y sencillamente no somos rebeldes, que es a lo que Dios nos llama, a no ser rebeldes. Déjenme leerles lo que Jesús dijo. Recordando ustedes que las autoridades que están a cargo, sea el país que sea el tiempo que sea, imagínense los tiempos que Pablo escribe esto, no era como que el gobierno romano era un gobierno justo, al contrario, era re injusto. Y él está escribiendo esto. Dios pone estas autoridades. Dios tiene sus propósitos. Dios tiene sus razones. Consideremos nosotros que sean unas personas buenas o malas. Dios tiene sus razones para que estén los buenos o los malos. Escuche lo que dijo Jesús, Mateo 10, verso 16. Jesús dijo esto. Miren, dijo, yo los envío como ovejas en medio de, ¿qué dice? De lobos. Es Jesús. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Eso es a todo cristiano. Jesús dice, vas a avanzar el evangelio, vas a presentar el mensaje de salvación y te estoy mandando entre los lobos. No te estoy mandando entre gente pasiva. No, te estoy mandando entre los lobos. ¿Qué es eso? Dije al principio, vivimos en una comunidad dentro de una comunidad más grande que no tiene a Cristo. Y esa comunidad más grande que no tiene a Cristo son los lobos, de los cuales Jesús habla.
Y los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como la serpiente e inocentes como las palomas. Conocemos las Escrituras, entendemos lo que Dios dice, perseveramos en el conocimiento de quién Dios es. ¿Para qué? Para no salirnos de la dirección que Dios ha establecido para nosotros. Somos astutos, perseveramos en el conocimiento para no fallarle a Dios. Y a la misma vez dice, inocentes como palomas. Dios no nos ha llamado a ser rebeldes ni desobedientes. Y todo esto es para que el nombre de Cristo Jesús avance y su nombre sea exaltado. En otras palabras, si un cristiano de verdad es un cristiano, déjeme decirle, va a encontrar dificultad en la vida. Va a encontrar, la palabra es pushback en inglés, va a haber empuje, ¿no? Lo van a rechazar, lo van a acusar, lo van a tratar mal. ¿Por qué? Porque usted no se desvía de las verdades bíblicas. Considera el tiempo en el cual vivimos hoy. Cimente su fe y hable de su fe con convicción en su trabajo, en su escuela, con su familia, con sus amistades. Y cuénteme cómo le va. No cediendo. No dándose, bueno, pues tiene razón. No, sabiendo lo que Dios nos manda y llamando lo malo, malo y lo bueno, bueno. Cuénteme en un par de semanas cómo le va. Ese es el mundo en el cual vivimos. Un verdadero cristiano va a encontrar resistencia por todos lados, siempre. Por todos lados, siempre. Cualquiera que sea el sistema de gobierno en el cual nos encontremos, siempre, siempre el verdadero creyente va a encontrar hostilidad, va a encontrar dificultad. Ahora déjeme recordarle cómo tenemos que actuar en medio de las injusticias. Ya lo vimos, Romanos 12. Vaya conmigo, Romanos 12, ya hemos hablado de esto hace unas semanas. Y en medio de la injusticia hay una manera de cómo tenemos que vivir. Porque déjeme decirle, bienvenido a ser cristiano, habrán injusticias. Si no, pregúntele a los discípulos. Pregúntele a cualquier personaje bíblico. Si seguir a Cristo tiene dificultades. A mí me da risa cuando estos predicadores hablan acerca de cómo Dios quiere bendecirlos y hacerlos prósperos, y hacerlos grandes y hacerlos famosos. Yo digo, ¿le podrían decir esto a los discípulos ellos? Cuando unos murieron crucificados con los pies para arriba, quemados, degollados, partidos a la mitad, ¿pudieran ellos decirle eso a los discípulos, que seguir a Cristo es eso? Es una tontería. Miren lo que dice Romanos 12, a lo que nos llama. Aún en la injusticia, a lo que les llama a cómo vivir. Verso 17. Romanos 12, 17. Y les recuerdo porque ya hemos oído esto. Inmediatamente comienza, no, o nunca, y creo que nunca, ustedes saben la definición de nunca, es nunca. ¿No? Paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Verso 18, si es posible, en cuanto a ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. En medio de la injusticia, ese es el esfuerzo. Verso 19, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos. Por eso le dije, nosotros no somos llamados a ser revolucionarios, rebeldes, ponernos a hacer huelgas. No, a eso no nos ha llamado Dios. Dios nos ha llamado a vivir vidas pacíficas, que oran por las autoridades, que se someten a Cristo, que se someten a ellas. Dice, aún en la injusticia, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Verso 20, pero si tu enemigo tiene hambre, ¿qué es lo que dice? Dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Bienvenido a ser cristiano. No vivimos como los demás. Hay una gran diferencia en cómo vivimos. No respondemos golpe por golpe. No respondemos injusticia por injusticia. Entonces, no somos nada diferentes.
Esa es la actitud del cristiano. No estamos tratando de causar ni buscar pelea, no estamos tratando de causar ni buscar alborotos, no estamos tratando de iniciar ningún tipo de guerra ni insultarnos, sino al contrario, perseveramos en la amabilidad, perseveramos en la gentileza, perseveramos en la benevolencia, perseveramos en amarnos los unos a los otros, perseveramos en tolerarnos los unos a los otros. Esas son distinciones, frutos del Espíritu. Son distinciones muy claras del creyente. Mire, y si al final somos perseguidos por causa del mensaje de Cristo Jesús, qué bueno. Pero que sea por el mensaje de Cristo Jesús y no por la rebeldía nuestra. Y no porque pagamos mal por mal. Aunque usted piense, pues era una buena causa. Al infierno con las causas. Necesitamos predicar a Cristo, obedecer a Cristo y a nadie más. Mire, no somos gente que vive en rebeldía, no somos gente que vive en desobediencia. Pero el verdadero cristiano va a encontrar dificultad cuando vive una vida que persevera en honrar a Dios en todo aspecto. Y mire, hay cristianos que están pasando esto. Ya, a todo alrededor del mundo. Y ya más seguido lo estamos viendo de este lado del mundo. Estamos viendo las injusticias más y más cerca a estas áreas de donde nosotros vivimos ahora. Y no nos sorprenda que esto va a empezar a suceder. Eventualmente estarán poniendo personas en la cárcel por predicar el evangelio, por pararse en la verdad de Cristo Jesús, por proclamar que Jesucristo es Dios. Eso viene muy pronto, seguro. Pero qué bueno si eso pasa por esa causa. No porque fuimos rebeldes, no porque hicimos huelgas por todos lados. No, por nuestra obediencia. Vaya a Mateo capítulo 10, ahí donde leímos ahora, vaya el verso 17. Le leo un par de versos, rápidamente, 3 versos, 17 al 19. Dice, pero cuídense de los hombres porque los entregarán a los tribunales, dice. Esos días vendrán. Y los azotarán en las sinagogas. Verso 18, y hasta serán llevados delante de los gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Verso 19, pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que hablarán de hablar. Habrán de hablar. Mire, yo creo que qué bueno es eso, ¿no cree? O sea, imagínese, no te preocupes, Dios va a ayudarte a hablar. Si la causa es la correcta, estamos en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios. Siempre nos esforzamos a hacer todo lo que podamos para estar en paz, para vivir en paz. Todo lo que podamos para vivir y amar a los demás. Todo lo que podamos para ser mejores ciudadanos de la mejor manera posible en todo lo que hagamos. Pero recordando que Dios es el que pone las autoridades. El que desobedece a las autoridades tiene una consecuencia. Siga pasándose la luz roja y a ver qué va a pasar. Eventualmente le van a dar su ticket. Eso es esa es una realidad. Y eso es algo pequeño. Primero, mire, ¿por qué nos sometemos a las autoridades? Bueno, número uno, nos sometemos porque el gobierno es puesto por un decreto divino de parte de Dios, que viene de Dios. Dios lo ha puesto, lo ha dicho así. Le acabamos de leer esto, Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Es puesto por Dios. ¿Por qué? Dice, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Así que, ¿cuál es una de las razones? Una de las razones que nos sometemos. Bueno, primero, porque es un decreto divino de Dios. Él los ha puesto y nos dice que los obedezcamos. Son ordenados por Dios.
Mire, si un gobierno es bueno, Él lo puso ahí con un buen propósito. Si un gobierno es malo, Él lo puso ahí para lograr algún propósito que Él tiene. Dios ha puesto todo gobierno en su lugar. Nos parezca o no nos parezca, Dios tiene sus motivos. No hay poder que no sea de Dios. Quiero decir, no hay persona que tenga ese tipo de autoridad que Dios no sea el que los haya puesto ahí. Incluso en los gobiernos que no tienen libertad. Eso refleja aún el propósito soberano de Dios, aun cuando nosotros no lo entendemos. Dios tiene su razón, aunque se vea injusto para muchos. Ahora, ¿por qué otras razones nos tenemos que someter a Dios? Bueno, el verso 2 nos ayuda a esto. Mire el verso 2, Romanos 13:2. Por tanto, dice, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, dice. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Una vez más, nos sometemos, ¿por qué? Porque Dios ha ordenado ese gobierno. Nos parezca o no nos parezca, sea justo o no sea justo, Dios sabrá. Nuestro llamado no es a rebelarnos en contra de. Nuestro llamado es obedecer a Dios como creyentes. En segundo lugar, porque el resistirnos al gobierno es rebelión directa en contra de Dios. El verso dice, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Yo sé que esto levanta demasiadas preguntas y lo entiendo. Porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo caído a todo a nuestro alrededor. Gracias a Dios por los que estamos en este lado del mundo. Pero esta paz que tenemos, eventualmente vendrá la persecución a los cristianos, a este lado del mundo también. Tercera razón, dice en la segunda parte del versículo 2. Mire la segunda parte del versículo 2, mire lo que dice. Los que se opusieron recibirán condenación sobre sí mismos. El que se opone recibe condenación sobre él mismo. Por eso obedecemos. Y Dios no solo está hablando del juicio de Dios acá, sino el juicio del hombre también. El que desobedece la ley tendrá consecuencias acá en la tierra también. Recuerde, Dios le ha dado derecho al gobierno a castigar a los malhechores, a los desobedientes, a los que quiebran la ley. Dios ha dado esa autoridad. No en vano tienen la espada. Así que la pregunta es esta, ¿qué hacemos como cristianos? Bueno, la respuesta es primeramente reconocer que Dios es el Dios soberano que tiene control de todas las cosas. Agregado a eso es nosotros invertimos nuestro tiempo, invertimos nuestro esfuerzo, nuestros recursos, nuestras oraciones, nuestra vida entera a vivir una vida piadosa delante de Dios. Hacemos todo lo posible por vivir una vida que honra a Dios en todo aspecto. Hablamos con denuedo, avanzamos el evangelio, predicamos las buenas nuevas, levantamos el nombre de Cristo. Porque solo Él, solo su palabra puede cambiar el corazón de una persona. No rebelándonos por una causa, eso no cambia a nadie. Solo su palabra cambia el corazón de individuos. Y déjenme decir esto, seguro que lo saben muchos. Dios salva individuos. Dios no salva causas. Dios salva a los individuos. Y los individuos restaurados, los individuos salvos, nacidos de nuevo, regenerados de mente, santificados por la gracia del Espíritu Santo, son los que cambian una nación. ¿Al cómo? Al someterse a la autoridad de Cristo Jesús, a lo que Él nos ha llamado. Como individuos vivimos de tal manera que nos esforzamos de vivir en paz con todos, obedeciendo a Dios y a las autoridades puestas donde quiera que usted viva.
Y de ahí lo dejamos todo en las manos de Dios. Señor, dale sabiduría a esas personas. Renueva sus mentes. Transforma sus corazones. Cambia quien ellos son. Los corazones son transformados por la palabra de Dios. La palabra de Dios cambia los corazones. Nos sometemos al gobierno de Dios. Miren, es claro el verso. El rebelarse, es resistirse a Dios. El resistirse significa castigo. Pero dice, esfuérzate en vivir en paz. Estos versos no son muy populares. Yo no sé si alguna vez ha oído usted prédicas de estos versos, pero son difíciles. Difíciles aún para mí estudiarlos y entenderlos, y le pido a Dios que me ayude. Espero que estén orando por mí. Espero que siempre oren por mí, ¿verdad? Pero especialmente estas semanas, porque estos versos, nos faltan un par de semanas todavía. Vamos a estar en los primeros 7 versos todavía. Si se da cuenta, no hemos ni hablado del resto de los versos del 1 al 7. Pero es importante entender a lo que Dios nos ha llamado, porque si ahora hemos sido regenerados, nacidos de nuevos, vivimos de tal manera que honra a Dios en todo aspecto, pero todavía somos, aunque somos ciudadanos del reino de Dios, vivimos en esta tierra todavía. Por ende, tenemos que obedecer lo que Dios dice de cómo debemos vivir en esta tierra mientras estamos acá. Pero el avance del Evangelio de Cristo Jesús sigue siendo nuestra responsabilidad. Y el rehusar hacer eso, el rehusar avanzar el Evangelio, pararnos por lo que es correcto, hablar la verdad cuando hay que hablar la verdad, eso sería avergonzarnos del Evangelio de Cristo Jesús. Y de eso no debería nadie nunca poder acusarnos, sino que al contrario, avanzamos el Evangelio de Cristo Jesús porque obedecemos el Evangelio de Cristo Jesús.